Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer el pasaje de esta mañana. Está en Hechos capítulo 20. Vamos a leer de los versículos 17 hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando de Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día de que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes es pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra que hemos leído. Gracias que es tu verdad. Gracias que podemos recibir en esta mañana de ti mismo la verdad tuya, lo que quieres que nosotros aprendamos como creyentes. Pido que el Espíritu Santo, que ayudó a escribir estas palabras, que dirigió todas estas palabras, ahora tú las puedas dirigir a nuestro corazón y enseñarnos lo que nos hace falta. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a dar toda nuestra vida para ti en esta mañana. Háblanos, enséñanos. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana, el tema de esta mañana es consejos de un padre espiritual. ¿Qué consejos te dieron tus padres? ¿Recuerdas los consejos de tus padres? Quizá algunos todavía se los dan si sus papás todavía están con ustedes. Estaba tratando de recordar los consejos que me dio mi mamá. Yo no tengo ya a mi mamá, ni mi papá no vivió con nosotros, pero una de las frases que yo recuerdo de mi mamá es que decía: no me he de morir sin que cualquier cosa. Para ella cualquier cosa. No me he de morir sin ver que tú estés de nuevo en el ministerio. No me he de morir si... Sí, no sé qué más.
Entonces dije yo, bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio y voy a preguntarle a mi hijo mayor. Le mandé un mensaje y le dije, oye, dime el mejor consejo que te he dado yo. Yo esperaba algo grande, pero no recibí eso. Me dijo, bueno, era uno de los consejos que ha recibido es de unirse a una iglesia cuando él comenzaba su colegio. Y bueno, fue bueno que me dijo eso, pero le recordé y le dije, oye, ¿te acuerdas que te escribí cartas? Y me dijo, sí, pero estaba simplemente pensando en mi mente qué era lo que venía a la mente. Cuando él comenzó el colegio, escribí una serie de cartas, como unas 7, 8 cartas, aconsejándole algunas cosas sobre la vida cristiana. Algunos de los tópicos fueron las virtudes, otro se llamaba el mito de la independencia, el camino de la sabiduría, el camino del amor, el camino de la verdad, el camino de la misericordia, la justicia y la humildad, y el amor de un padre hacia su hijo. Entonces él tiene por lo menos estas cartas que puedo decir que quizás, ojalá que lea cuando ya no esté con ellos. Y también me recordé que escribí algunas cartas cuando ellos se casaron, algunas cartas a ambos, dándoles los consejos, mis mejores consejos que yo pude pensar. Pero esa es la idea, era darles algo de que yo considero importante para su vida matrimonial y aún en su vida de colegio. En este capítulo que acabamos de leer, Pablo da unos consejos a los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso. Si ustedes recuerdan, fue Pablo que plantó esta iglesia en Éfeso. Estos eran sus hijos espirituales. Y también estos líderes eran sus hijos espirituales. Y ahora él como padre espiritual les da consejos como padre, sus mejores consejos. Pablo había llegado hasta Mileto en este momento. Y es probable que en Mileto, el barco donde él estaba, recogió a más pasajeros. Y debido a que no tenía suficiente tiempo, dice la Escritura, que llegó a Mileto y de ahí hace llamar a los ancianos de la iglesia. Estos ancianos, estos líderes, tenían que caminar aproximadamente 30 millas para llegar donde estaba Pablo. Y Pablo en este proceso, cuando les hace llamar y ellos vienen, va a hablarles y primero les va a decir acerca de su vida. ¿Cómo es su vida? Los consejos de su vida y cómo él ha vivido la vida cristiana, cómo esto realmente lo ha llevado a práctica con ellos. Y también les va a decir un poco de su futuro, lo que él espera en su vida y cómo eso les ayuda. Y al final les da algunos imperativos a estos líderes, algunas cosas que deben de hacer para cuidar a otros espiritualmente. Miremos primero los consejos de su vida. Vean el versículo 17 en adelante, 17 más o menos al 27. Dice que Pablo les está hablando ¿a quiénes? Dice, a los ancianos de la iglesia. Esta palabra ancianos quiere decir que son los líderes de la iglesia, son los obispos. La Biblia usa varias palabras para los líderes o pastores. Obispos es una de ellas, quiere decir son los ancianos. También la otra palabra que usa la Escritura, que la vemos aquí en el versículo 28, donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Otra de las palabras que la Biblia usa es la palabra para pastor, que nomás aparece una vez en la Biblia, y dice, ustedes son los pastores, son los obispos, son los que miran la iglesia, son los que dirigen a la iglesia, pero también son los pastores los que están guiando a la iglesia. Dice, a estas personas, a estos ancianos, a estos líderes espirituales les dirige ciertas palabras. Y aunque es dirigido a ellos, lo que Pablo les dice aplica a nosotros también hoy día. Así es que antes de que nosotros empezamos a pensar, bueno, esto que les dijo fueron a los líderes espirituales, esto aplica a los líderes de la iglesia de Grace, quiero que entiendan que estas cosas que Él les enseña, estos consejos son buenos para nosotros también. Miremos qué es lo que le dice Pablo a ellos. Primero les dice acerca de su vida atrás. Ve versículo 17. Los hace llamar, versículo 18 dice, vosotros sabéis. Vean lo que dice, vosotros sabéis. Ellos sabían exactamente porque había estado Pablo con ellos. ¿Qué sabía acerca de su vida pasada? Primero, sabían de su servicio constante, humilde y sufrido.
Le dice, miren cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Note que dice todo el tiempo. Era constante. No solamente lo hizo una vez, pero era algo constante que la gente podía ver. Era una cualidad tan indispensable que hoy necesitamos eso, la constancia también como creyentes. Un líder debe ser constante, dice humilde y sufrido. Dice segundo, le dice, el servicio fue ¿a quién? Al Señor. Ciertamente le sirvió a ellos, pero dice, yo, dice, me porté con ustedes humildemente, pero porque estoy sirviendo al Señor. Dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo había también sufrido. Les recuerda el servicio constante, humilde y sufrido. No era algo fácil que él había hecho. Y habían judíos que constantemente le estaban siguiendo para hacerle daño. Sin embargo, Pablo había sido constante en este trabajo, con humildad y aguantándolo todo. Segundo, vea el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Había una enseñanza completa que Pablo les había dado y queremos decir que también lo hizo con valor. Versículo 27 dice que les enseñó públicamente por las casas, el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Toda la enseñanza de la palabra de Dios, comenzando con el Evangelio, ganándoles para Cristo, pero guiándolos por un periodo de 3 años en una enseñanza completa de la palabra de Dios. Ustedes saben que esa es una carencia hoy día. ¿Cuántos líderes hoy día no enseñan todo el consejo de Dios? Pierden el tiempo en trivialidades, enseñando solo lo positivo, o solo lo que la gente quiere escuchar, o solo lo que es políticamente conveniente. Esta semana estaba leyendo de uno de esos pastores muy importantes o muy grandes en esta nación. Y una de las cosas que escribía en este artículo era que nunca hablaba sobre el pecado, por ejemplo, a la iglesia. No le enseñaba qué dice la Biblia sobre el pecado. No habla sobre el sufrimiento. No hablaba sobre el castigo eterno o el infierno, que no es algo muy popular. No habla sobre temas polémicos. Sin embargo, es una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. No le voy a decir nombre para que usted no vaya y lo investigue, pero lo que quiero que vea es que hay una carencia de enseñar toda la palabra de Dios hoy día. Y sin embargo, solamente la palabra del Señor provee el cimiento firme para crecer y madurar en la vida cristiana. Nada va a dar a las personas la seguridad lo que la palabra de Dios puede darle. Recuerdo mi consejo a un amigo pastor mío. Él me decía que tenía necesidad de más líderes. Espero que no vea este video. Pero yo noté que él no estaba enseñando la palabra de Dios a la gente. Mensajes eran buenos, son motivadores, son bíblicos, pero no estaba la enseñanza bíblica. Y recuerdo que le dije que necesitaba traer a alguien que enseñara la palabra de Dios, para que la iglesia pudiera crecer y pudiera desarrollarse y producir líderes. Y no aceptó mi consejo. La iglesia no va a crecer si no haya esa enseñanza de todo el consejo de Dios. Pablo dice, no, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Una enseñanza completa, y lo hizo con mucho valor. Lo hizo públicamente y lo hizo por las casas. Tercer lugar, dice en versículo 21, que su predicación fue imparcial también. Les predicó a todos, les testificó a todos, a los judíos, a los gentiles. Dice, ¿qué les dijo? ¿Qué les predicó? El acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Les predicó qué cosa? ¿Qué les testificó? El Evangelio. Este era el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo no era ir a estas ciudades y hacer una obra humanitaria. El enfoque de Pablo no era ir a ayudarles a mejorar sus vidas.
El enfoque de Pablo no era ir a establecer paz entre judíos y gentiles, aunque mucho de esto se llevó a cabo. La prioridad de Pablo era compartir el evangelio. Dice el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia llama evangelio, y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, dice la Biblia, para tener paz con Dios. Debemos creer que Cristo murió por nuestros pecados y que Él nos quiere salvar de nuestros pecados, y debemos nosotros arrepentirnos. Y ese es el mensaje que te predicamos hoy si estás tú aquí en la iglesia y no le conoces. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de vivir la vida a tu manera. Ven a Cristo, arrepiéntete, dale tu vida a Él. Él te va a dar la vida eterna. Esto es lo que Pablo les enseñó. Imparcialmente enseñaba a todos el evangelio. Si tú eres líder, y creo que Dios está levantando ciertos líderes en esta iglesia. Algunos son más jóvenes que otros, pero miramos que ese deseo de servir en la iglesia. Esto es para ti si tú quieres servir. Tú debes de ser este ejemplo a seguir. Debes de servir constantemente, humildemente, con valor, compartiendo el evangelio a todos, sin importar el idioma de ellos, de dónde son. Y debes de enseñarles todo el consejo de Dios. Obviamente tú tienes que aprender estas cosas primero. Pablo no solamente se enfocó en su pasado, pero le dijo también acerca de su futuro, lo que esperaba. Vean los versículos 19 hasta el 21. Versículo 22, perdón. Ahora dice, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer. Allá me ha de acontecer. ¿Qué estaba mirando Pablo en su futuro? Primero, aflicción y sufrimiento. Versículos 22 y 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, note, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no les había llamado para decirles, saben que mi futuro yo me voy a retirar, voy a cumplir mi sueño judío. Ya terminé con este negocio. Sabía que le esperaban tribulaciones, prisiones. Sabía que el Espíritu Santo le estaba diciendo, sí, va a haber estas tribulaciones, va a haber este sufrimiento. Y no sabía exactamente qué era, pero dice, yo sé que Dios me está guiando ahí. Wow, qué interesante, ¿verdad? La mayoría de nosotros queremos que Dios nos guíe a las cosas buenas. Guíame a la tierra prometida, guíame a lo que yo quiero, Señor. Pablo dice, no, Dios me está guiando, el Espíritu Santo me dice, allá va a haber tribulación, allá va a haber prisión, eso es lo que me espera. No sé todo, pero sé que eso me espera. Pablo sabía que él no podía esperar menos de lo que el Señor había sufrido por él. ¿Cómo nosotros podemos esperar menos si nuestro Señor también sufrió y lo dio todo por nosotros? Debemos de estar listos para seguirle en sus pisadas. Hebreos 12:2 dice que Cristo sufrió. Dice, sufrió la cruz por nosotros. Primera de Pedro 2:20 y 21 dice esto, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Note, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El camino de Cristo es el camino del sufrimiento, el dolor de la cruz. El camino nuestro debemos de esperar es el camino también del sufrimiento de la cruz. Pablo entendía esto. Y sabía que este sufrimiento le llevaba a tener una comunión más íntima con Dios. Pablo decía, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esto es lo que Pablo decía que quería él. Querían tener esta parte íntima con el Señor a través del sufrimiento.
Pablo decía en 2 Corintios 4, 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está diciendo Pablo, yo tengo que también sufrir para que yo pueda experimentar la vida de Cristo en mí. Pablo entendía que solamente el sufrimiento lleva a una comunión íntima con Cristo. Y por eso Pablo lo esperaba todo. Esperaba ese momento que iba a ir a Jerusalén cuando iba a sufrir. Esa es la primera cosa que miramos acerca de su futuro. Segundo, vea el versículo 24. Pablo tenía un compromiso determinado al llamado de Cristo. Y se ve en varias maneras. Este versículo es uno de mis favoritos. Cuando digo favoritos no es porque me da sentimiento, no es porque lo he cumplido tampoco. Es porque veo a un hombre con un compromiso determinado para cumplir el llamado de Dios. Vean este compromiso que él tenía al llamado de Cristo. Primero dice, pero de ninguna cosa hago caso. Su enfoque absoluto, sin distracción. Nada le distraía de su llamado. Ni siquiera las pruebas o el sufrimiento. Estaba enfocado absolutamente sin distracción. Cuando mi hijo está corriendo, muchas veces tengo que decirle, enfócate en lo que está delante. Levanta tus ojos, ve hacia el frente, ve lo que está enfrente. Esto es igual en la vida espiritual. Si le pones caso a las distracciones, no vas a cumplir con la misión de Dios. Te vas a quedar atrás. ¿Cuántos creyentes están estancados espiritualmente porque le ponen atención a todo y están tan distraídos? Y quizás en esta mañana tú estás distraído ahí, donde estás. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, enfoque absoluto, sin distracción. Segundo dice, vea, ni estimo precioso para mí, para mi vida, para mí mismo. Para Pablo, no había el calcular el valor de su vida con lo que le pasaría. En otras palabras, Pablo no tenía pros y contras. Esto es lo que cuesta seguir a Cristo, esto es lo que no cuesta. Que eso es lo que son las buenas cosas buenas y buenas malas. Pablo no estaba pensando en sus beneficios. No estaba calculando el valor de su vida. Filipenses 3, 7 a 11 lo dice eso. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Wow, es increíble, ¿verdad? No calculaba el valor de su vida con lo que le iba a pasar en su vida. Qué diferente es nuestra perspectiva, ¿cierto? Nosotros calculamos todo. Antes de servir a Cristo tenemos que calcularlo todo. Para seguir a Cristo tenemos que calcularlo todo. El concepto americano es siempre pensar en los beneficios que te va a traer a ti antes que cualquier cosa. Tu comodidad, tu felicidad, tus deseos, tus beneficios, tu sustento, tu familia. Todo es primero antes que seguir el llamado a Cristo. Pablo dice, no. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo.
Entendía claramente lo que Cristo dijo en Lucas 9:24. Dice, cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Si vives tú la vida para ti, la vas a perder. Una de las cosas que me llevó realmente a volver al ministerio era esa pregunta que yo me hacía constantemente, era, ¿a qué quieres dedicar tu vida, el resto de tu vida? ¿Qué quieres hacer que va a tener valor para la eternidad? Y obviamente eso me llevó a decidir, Señor, quiero servirte a ti. Creo que no hay nada mejor. ¿A qué puedo darle mi vida? Pablo dice también, con tal dice, no me interesan todas las cosas, tenía esa resolución, no calculaba lo que le pasaría, pero dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él quería finalizar su carrera espiritual con gozo. Parece irónico que con todo el sufrimiento que Pablo pasó e iba a pasar, estaba determinado a terminar su carrera con gozo. Y Pablo lo dijo en varios lugares. Usted puede leer todas las citas o apuntarlas. Filipenses 3:12 al 15 dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otro pasaje dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo dice, yo corro mi carrera espiritual con mucha disciplina porque sé que yo quiero acabar esa carrera. Cuando corro un maratón, quisiera decirles que al terminar, termino con mucho gozo. Pero la verdad es que para muchos de nosotros nos cuesta mucho correr y terminar ese maratón. Muchas veces he terminado frustrado, he terminado sin gozo, o he terminado muy cansado. Y hay gente que va a veces en los maratones y parece que, wow, van súper feliz. Y terminan sus 26 millas, .3, felices y llenos de gozo. Y la carrera espiritual, Pablo dice, debemos terminarla con gozo. A veces todos nos vamos a sentir tristes, desanimados, entendemos eso. Yo lo experimento, a veces estoy frustrado, a veces no tengo ese gozo, a veces me siento desanimado. Pero Pablo dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Wow, qué diferente. Es sabiendo que iba a sufrir, dice, yo quiero acabarla con gozo. Además, dice, no solamente la carrera, pero dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué era su ministerio? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, quiero terminar mi carrera con gozo, pero quiero también cumplir el ministerio que Dios me ha dado a mí. Que Cristo me ha dado. ¿Cuál es ese ministerio? Dice, llevar el evangelio a todo aquel que no le conoce todavía. Todos aquellos que son gentiles, que nunca han escuchado el evangelio, quiero llevarles este mensaje. Pablo tenía esto. Mirando el futuro, está mirando lo que le va a ir, pero dice, no, yo tengo este enfoque de lo que Dios me ha dado. Es con mi teléfono, tendría que estar prendido. ¿O fue el de ustedes? Creo que fue el de uno de ustedes ahí. Pablo tenía ese enfoque. Si Dios te ha llamado a servirle en un lugar específico, perfecto. Tienes que empezar a pensar de que yo quiero cumplir el ministerio.
Pero realmente esto aplica a todos nosotros en esta mañana. Dios te ha llamado también a llevar el evangelio a todas aquellas personas que no han creído en Cristo. Este versículo que Pablo dice aplica a tu vida en esta mañana. Dios quiere que vivas tu vida para cumplir el llamado que Dios te ha dado. Si te ha llamado a un lugar específico, ahí debes de cumplir esto que dice aquí. Si Dios te ha llamado aquí, Dios tiene un plan para tu vida. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿cómo se manifiesta tu compromiso de cumplir con este llamado? ¿Cómo se manifiesta tu compromiso? Pablo además dice, vea versículos 25 a 27, de que lo ha hecho con conciencia limpia. Dice, ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo le dice, yo sé que no voy a volver a verles a ustedes que les he predicado. Pero dice en el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice, yo estoy limpio porque yo les he hablado el evangelio. Él sentía como judío el llamado de compartirle a los judíos y a los gentiles del evangelio, decirles, yo les advertí que deben de creer en Cristo, deben arrepentirse, deben seguirle. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque lo que Dios me mandó a hacer lo he cumplido. Tengo una conciencia limpia. Lo había hecho con toda sinceridad, de una manera transparente delante de ellos. La pregunta para nosotros es, ¿cómo queremos terminar nuestra carrera espiritual? Queremos terminarla con una conciencia limpia, transparente, diciendo, yo he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Pablo les da sus consejos de su vida pasada, de su vida futura, pero ahora les dice a sus líderes, a estos líderes de la iglesia, les dice algunas cosas que deben ellos hacer. Versículos 28 a 30. Primero le dice, en guardia. Deben estar en guardia. ¿De qué cosa dice? Por tanto, dice, mirad por vosotros. Cuídense a sí mismos. ¿De qué? Pablo les dijo en 1 Timoteo 4:16 a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo les dice a estos líderes que deben de cuidar su vida espiritual. Uno de mis autores favoritos dijo esto. ¿Saben quién me da más problemas? ¿Saben por quién oro más en mi trabajo pastoral? Por mí mismo. Eso es cierto en mi vida. La persona que debemos cuidar mucho y orar también es nosotros. Pablo dice, cuídense ustedes. Pero además les dice que deben de cuidar y pastorear, dice, el rebaño que el Espíritu Santo les ha dado, les ha puesto para ser cuidados. Y notemos que es el Espíritu Santo que les ha puesto este grupo de personas para que sean guiados. Muchos de ustedes tienen su historia, cómo llegaron aquí a Grace Español, pero ¿saben quién los puso aquí? ¿Quién? El Espíritu Santo los trajo aquí. ¿Para qué? Para que nosotros, los que somos líderes, les cuidemos y les pastoreemos. Dice esto. Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este trabajo es un poco difícil a veces, ¿sabían eso? Especialmente cuando algunas ovejas no se dejan pastorear. Y realmente la idea es que las ovejas están guiadas por el pastor y son ovejas juntas. No hay ovejas, sí hay, de vez en cuando que se descarrían, ustedes saben eso. Pero realmente la idea es que si Dios te puso para que te pastoreen, no es para que tú vivas solo. Y tú como ovejita vas por allá, no, pero ustedes, yo voy por acá y ustedes váyanse por allá. Las ovejas no son autosuficientes, necesitan un pastor. Y es nuestro deber, es mi deber cuidarte, apacentarte, aunque muchas veces quizá no te guste y especialmente cuando tengo que corregirte.
eso me vuelve a apacentar. No es mi iglesia, tú no eres mío, no me perteneces a mí. Le perteneces al Señor. Él dice aquí, la escritura es clara, versículo 28 dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Él fue el que pagó el costo por tu vida. Yo tengo que hacer el trabajo que Él me ha dado a mí, porque tú eres muy valioso para Él. Él pagó su sangre por ti. Y especialmente mi deber es cuidarte de aquellos que te quieren hacer daño. Por eso le dice, en guardia, ¿de qué? De los lobos. Versículo 29. Dice, después de mí van a entrar personas, dice, que son lobos. Quieren comerte. Estos son los falsos profetas de los que Cristo habló en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quieren destruirte, quieren acabarte, quieren devorarte. Mi deber es cuidarte de ellos. Versículo 30 dice también que hay que cuidarlos de falsos maestros. Dice, y de vosotros mismos. Vienen primero los lobos de afuera, vienen buscando las ovejas para comérselas, para destruirlas, pero también adentro de la iglesia se van a levantar, dice, falsos maestros. Y que van a hablar, dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los seguidores de Cristo. El hecho de que no ha pasado en esta iglesia no quiere decir que no puede pasar. Y mi deber es cuidar, pues. Es por eso que si tú tienes una dieta de ciertas personas que empiezan a enseñar doctrina falsa, es muy posible que voy a hablar contigo. Y no tiene que ser aquí en la iglesia, puede ser que sea en tu casa y lo estés poniendo en Facebook para que yo lo vea todo el tiempo. Mire, voy a examinar si lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, lo que estás mirando es algo que te va a edificar o realmente te quiere destruir. Y muchas veces tú dices, pero yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, por eso Dios me puso aquí, para cuidarte. Y recuerda, si yo te digo algo es porque quiero cuidarte. Pablo dice, en guardia, alerta. ¿Por qué? Vienen esos lobos que quieren destrozar la iglesia, pero también vienen aquellos falsos maestros que vienen y se levantan y quieren acabar también con la iglesia y llevarse, dice, arrastrar tras sí a los discípulos. Esto pasó en Éfeso. No lo tenemos tiempo para leerlo, pero pasó exactamente esto. Versículo 31 no solamente le dice en guardia, le dice a los líderes, pero le dice también alertas. Velad. Deben de estar espiritualmente alertas. No hay tiempo para dormir si tú eres líder. Pablo dice que él estuvo alerta. Mire lo que dice, acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estaba alerta de la vida espiritual de la iglesia y les amonestaba constantemente. Versículos 32 a 35 les dice, encomendados. Ya les dije estas cosas, estén alertas, en guardia, pero ahora quiero encomendarles. Versículo 32 a que dice, a Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Dios les va a tener seguros a ustedes. Y segundo le dice, encomendados también a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Dice, la cual tiene poder para sobreedificaros, para edificarles, para construirles, para ayudarles a crecer y daros herencia con todos los santificados. Ustedes pueden obtener esa herencia que también todos los demás cristianos han recibido de parte de Dios. Pablo termina encomendándoles otra vez a su buen ejemplo. Dice que él, dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Pablo dice, era ejemplo de no codiciar. Los falsos maestros, eso es lo que quieren hacer. La distintiva de ellos, según la Escritura, es que son ávaros. Quieren sacar la plata. Quieren hacer mercancía de las ovejas. Pablo dice, no, el verdadero líder espiritual no es avaro, no codicia. No quiere hacerse rico
de sus ovejas. Segundo le dice, era ejemplo en su trabajo honesto. Versículo 34 dice, con estas manos les he servido. Es más, Pablo rehusó recibir ayuda económica de las iglesias que él plantaba. Y decidió mejor trabajar con sus manos, para que nadie le acusara de que quería algo de ellos. Pablo dice, es más, lo dice en otros pasajes, 1 Corintios 9:12, habla de que el líder debe de tener su sustento y va a trabajar en eso, pero Pablo dice, yo decidí no hacerlo. Yo trabajé honestamente para sostenerme, porque yo quiero realmente que vean de que yo no dependo de ustedes, dependo de Dios. Y versículo 35 dice que él no solamente trabajó honestamente, pero era generoso. No solo mostraba con su ejemplo, sino que también les enseñaba que deberían de ser generosos. Era generoso en el hecho de que no recibía de ellos, pero también era generoso porque también daba a otros. Es más, en este momento, él está y llama a estos líderes porque él tiene la ofrenda que va a llevar a Jerusalén para los pobres. Pablo siempre está pensando en aquellos que tienen necesidad. Era generoso. Y termina Pablo encomendándolos en oración. Mire qué palabras que le dice. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Dice, entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¡Wow! Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Si tú eres miembro de nuestra iglesia, Dios te puso aquí para que te cuidemos espiritualmente. Queremos ayudarte. Estamos para servirte. Nuestro compromiso es el de enseñarte que seas un discípulo maduro, que discipula a otros y que puedes también cumplir a lo que Dios te ha llamado. Te vamos a ayudar, te vamos a corregir con amor cuando sea necesario, te vamos a cuidar de los lobos y falsos maestros, te vamos a enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros estamos comprometidos a seguir el ejemplo del apóstol San Pablo, siendo humildes en nuestro servicio, a no buscar ganancias personales, a trabajar honestamente. Nos vamos a enfocar en cumplir la carrera con gozo y cumplir con el ministerio que el Señor nos ha encomendado aquí en Tyler. Somos la iglesia de Cristo. Vivamos como Él nos pide que vivamos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Ayúdanos a recibir este reto que tú nos das en esta mañana de vivir para ti, determinados, terminar nuestra carrera con gozo, cumplir con el llamado que nos has dado. A cada uno de nosotros nos has dado un llamado muy claro. Ayúdanos a llevarlo a cabo. Te damos gracias por los líderes que has puesto en nuestra vida, incluyendo mi vida, Señor, los pastores que has puesto sobre mí para cuidar de mi progreso espiritual. Ayúdame también a someterme a ellos y a aprender de ellos, de su ejemplo. Igual también a cada uno de los que está presente en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.